Ah, justo. Ahora yo voy. Gracias. Y este es para adelantar puntero no. Como puntero y yo no voy a adelantar. Dice que tú mismo lo puedes adelantar y gracias. Tecnología, ¿cómo va? Tiene que regalar con la computadora. Y tiene el puntero delante. ¿Quieren que deletree tu nombre? Efraín, normal, Irala, Y-R-A-L-A. R-A-L-A. Irala. Adelante, doctor. Ya bueno. El día de hoy vamos a hacer un acercamiento a lo que vendría a ser como uno trabaja en lo que es preparados y ahora cosmética. Y ustedes se preguntarán en qué tiene que ver la cosmética necesariamente en los preparados magistrales. ¿Por qué? Porque los preparados magistrales normalmente, por no decir el 100% de los casos, tienen una indicación médica, es decir, curan algo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Lo que pasa es que actualmente ya lo que vendrían a ser los preparados magistrales dentro de lo que es cosmética, se está trabajando mucho con lo que se denomina dermocosmética. ¿Ya? Vamos a ver que hemos pasado de trabajar en la parte muy externa de la piel, vamos a ponerlo así, en el año 2007, cuando yo comencé con todo esto, ¿ya? Cuando hablábamos de cosméticos, estábamos hablando de cosméticos que principalmente eran cosméticos de cobertura. Acá denominamos un cosmético de cobertura, estamos hablando de sombras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Luego se comenzó a entrar un poco más, se comenzó a trabajar con liposomados y actualmente estamos trabajando con nanosomados también. ¿Ya? Todo eso nos está obligando a pasar a capas mucho más profundas de la piel, ¿ya? Con la intención de ¿qué? De poder curar, ¿ya? Ahora, lo primero que nosotros tenemos que, cuando hablamos de piel, tenemos que tener muy en cuenta lo que va a ser el manto hidrolipídico. Cuando hablamos de qué está constituido por las secreciones sudorales, que están compuestas por cloruro de sodio, potasio, urea, amoníaco, láctico y proteínas varias, ¿ya? Y por lo que vendrían a ser las secreciones sebáceas, que vienen a ser la ceramida, colesterol, etcétera, etcétera, que principalmente tienen restos de queratinización, ¿ya? Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué tenemos en cuenta esto? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender la función de este manto hidrolipídico, ¿ya? Porque una vez que entendemos la función, vamos a poder saber qué es en lo que vamos a trabajar, cuáles van a ser nuestros objetivos y cuál es el alcance que nosotros le tenemos que dar a los productos que nosotros desarrollemos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es su función? Previene la resequedad y segundo, el control microbiano. Por esto tiene un pH de 4.4 y 5.5. En algunas partes podría ser mayor o menor, ¿ya? Dependiendo de la patología que tenga el paciente. Ahora, si tenemos en cuenta esto de acá, ¿ya? Vamos a utilizar un poco el método socrático. Recordemos, ¿ya? Si el manto hidrolipídico tiene este pH, ¿ya? Lógicamente ácido, muy bien. Yo les hago una pregunta, ¿ya? ¿Cuál debería ser el pH necesario para un jabón? Ácido. Ácido. ¿Por qué ácido?
Porque tengo un pH. Si buscas qué. Por eso escúchenme, yo les dije, tenemos que entender esto, ya, sus funciones, para poder entender que vamos a actuar en estas 5 décadas. No se gasta. A la piel, cuando genera su producto, es para limpiar, tonificar, hidratar, nutrir y proteger. Ahí se acabó la lista. ¿Ok? Entonces, si yo voy a buscar, si el producto va a ser ácido, ¿qué estoy buscando que haga ese producto en la piel? Neutralizar. Limpia. Un producto ácido lo que va a hacer es la va a exfoliar. ¿Ok? Más bien vas a atacar este manto hidrolipídico. ¿Ya? Y vas a quitar la primera capa con eso. Porque al ácido le está mandando más ácido. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Ya? Pero viene la pregunta. Si yo lo quiero nutrir o si lo quiero proteger, ¿qué tengo que buscar? Tengo que buscar que llegue a qué? Hidratación. Que llegue a neutro. Perfecto. ¿Ok? Tenemos que buscar más bien que llegue a neutro. ¿Ok? Ya. Perfecto. Entonces, principalmente lo que nosotros tenemos que ver es que vamos a actuar dentro de estos 5. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a entender los dos principales tipos de piel. ¿Ok? Que vendría a ser la piel seca y la piel grasa. ¿Ya? Cuando estamos hablando de un manto hidrolipídico, vamos a ponerlo así, estándar, una piel normal, estamos hablando de que hay un equilibrio entre la generación de sudor por parte de las glándulas sudoríparas y la generación de sebo por parte de las glándulas sebáceas. ¿Ya? Pero ¿qué pasa cuando la piel es seca? ¿Correcto? Hay un exceso de generación de sudor o hay una gran cantidad de glándulas sudoríparas. Entonces nos preguntamos, ¿de qué está compuesto el sudor? Agua y Ya sal. lo hemos visto. Agua y sal. Principalmente agua y sal. Entonces, ¿cuál es el efecto de las sales dentro de este manto hidrolipídico? Si es en exceso, la va a resecar. Entonces, absolutamente siempre que ustedes trabajen dentro de cosmética o trabajen en sí de manera general con piel, recuerden primero estas dos cosas y segundo, siempre pregúntense el por qué. ¿Ok? Pregúntense el por qué y siempre, bueno, ustedes no van a tener acceso a eso, pero en algún momento, si ustedes leen por lo menos la nueva acta de revisión para lo que son farmacias, ¿ya? Ustedes se van a dar cuenta que el químico farmacéutico el día de hoy tiene más riesgo y más responsabilidades que el médico a la hora de dar un medicamento. El médico se puede equivocar, ustedes no. ¿Ok? Es tan simple como es. Porque el médico se puede equivocar y puede decir, ¿sabes qué? A un niño de 5 años le voy a dar 3 veces al día levofloxacino. Miren lo exagerado que estoy diciendo. Pero ustedes no pueden decir, el médico lo dijo. ¿Qué tienen que revisar? En ese momento, según la misma lista de revisión, si corresponde a la edad, si corresponde peso, talla. Bueno, peso, talla, si no basta con lo de edad, peso, ¿qué más? Si es que corresponde, dosificación, etcétera, etcétera. ¿Ok? Eso lo tendrían que revisar ustedes. Les voy a decir una cosa, hasta hace poco tuve la responsabilidad de ver la parte técnica dentro de lo que era la Farmacia Central de Lima, que bueno, fue un proyecto ya que al final nos lo quitó un tambor.
¿Ya? Por supuesto un tampón, pero no lo crean. Bueno, manda la plata. ¿Ya? Que era justamente en la esquina de Girón Capanaco no. Una farmacia muy grande, que tenía una línea de magistrados. Pero ¿cuál era el principal problema? El principal problema era que realmente lo que vendría a ser la técnica en lo que es magistrales y en lo que es el conocimiento ya de muchos médicos tenía un retraso de 20 años. ¿Ok? Había muchos productos que si los ahora que hay internet, realmente hay mucha información, ustedes se podían dar cuenta fácilmente de que tenía un retraso de 20 años. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Entonces, en el segundo caso, ¿qué vamos a tener? ¿Qué pasa cuando tengo un exceso de sebo? Se va a generar un manto hidrolipídico mucho más graso. Entonces, miren, si la piel es seca es porque tiene exceso de ¿qué? Sales. De sudoración, de sales. Sales. Entonces, para balancearla, ¿qué tengo que hacer? Darle Hidratación. hidratación y sebo. ¿Ok? Grasa. Siempre recuerden esto, por eso es que a una piel seca le funciona también ¿qué cosa? Las grasas, aceite de oliva, karité, hasta manteca. ¿Ok? Es así de simple. ¿Ok? En cambio, a una piel grasa, ¿qué es lo que más le funciona? Le funcionan las sales. ¿Ok? ¿De qué estamos hablando? De salicílico, ¿ok? Principalmente de salicílico, ¿ok? ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es balanceando esto de aquí, ¿ok? Principalmente lo estoy balanceando. Una vez entendiendo eso, ¿ya? Y antes de pasar a la siguiente diapositiva, porque para serle franco me olvidé de poner la diapositiva que iba en el medio de las dos, ¿ya? Es cómo funciona, o sea, en qué se basa el desarrollo de los productos dermocosméticos y en sí los tratamientos magistrales dentro de lo que es piel. Recuerden una sola palabra, estrés positivo. ¿Ok? Todo tratamiento de piel se basa en lo que vendría a ser el estrés positivo. ¿Ok? ¿Qué significa? Significa llegar lo más profundo de las capas de la piel, ¿ya? Para poder introducir a través de varios vehículos cuerpos extraños y que estos cuerpos extraños, ¿ya? El cuerpo los reconozca y los cubra de colágeno y elastina. ¿Ok? Y con eso, luego, en el propio ciclo de regeneración de la piel, hará que pasen a capas superiores y tengan un mejor manto hidrolipídico. ¿Estamos claros hasta ahí? Ok. Luego, ¿qué ingredientes químicos son potencialmente tóxicos? ¿Ok? Ahora, estamos hablando de potencialmente tóxicos, especialmente si llegamos a excesos. ¿Ya? Entonces, ahora, ¿qué son los parabenos? Pero si ustedes me preguntan, esto de acá, al tener tanta experiencia, es bastante estable. ¿Ok? Si ustedes quieren estabilizar una mezcla y no quieren que se les contamine, ni mucho menos se le oxide, no hay nada mejor que de los parabenos. ¿Okay? Pero ¿cuál es el problema? De que existe todos estos productos, si tú me preguntas por qué están prohibidos o por qué son potencialmente peligrosos, principalmente porque son productos que podrían generar cáncer, no hay nada 100% probado. ¿Por qué? Si yo le digo que generan cáncer, estos productos, ¿qué son? Tóxico. Tóxicos, no, vayamos más al detalle. No, tampoco.
Estos productos son peligrosos porque son disruptores endocrinos. Disruptores endocrinos. ¿Ok? ¿No hay? Ya, vale. ¿Ah? Sí, sí, sí tengo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Sí. No, lo que digan, por favor. A mí les paso aprovechando para que ponga su nombre y apellido para que no puedan perder. Ah, ya. Gracias. Correcto, entonces vamos por favor aquí. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que son productos que van a actuar ¿dónde? Van a actuar como disruptores. ¿Ok? Eso significa que van a actuar ¿dónde? Lógicamente, la piel es la piel donde tenemos la mayor cantidad de glándulas. ¿Ok? Pero no solamente se van a quedar en la piel. ¿Ok? Llegan a la sangre y pueden llegar hasta hacia otras glándulas y pueden generar una disrupción dentro de lo que es la producción de estas. ¿Ok? Les hago una pregunta por lo menos. ¿Por qué es tan difícil encontrar una cura? ¿Ya? ¿O por qué, a mi juicio por lo menos, va a ser prácticamente imposible encontrar una cura en crema, o sea, de manera tópica para el vitiligo? Porque el vitiligo, señores, es una enfermedad, ya, mejor dicho, ni siquiera es una enfermedad, yo diría que es una condición, ya, de disrupción endocrina. ¿Ok? ¿Por qué? Porque tú tienes que saber que dónde se genera, dónde podría tener origen el vitiligo. En el centro de tu cerebro, en la pituitaria, ¿ya? O en... Ahí está. Estamos hablando del centro del cerebro porque estamos hablando de la parte, en lo que es la parte de generación de cortisol, ¿ya? Luego de ahí tenemos en la pituitaria y en las... Claro, el CRH, que es cortisol, que va arriba, que es el hipotálamo. Hipotálamo a la hipófisis. La hipófisis. Ese Es Ahí a la glándula. la tiroides. La tiroides. Correcto, o la tiroides. ¿Ok? Entonces vamos a tener, ¿por qué? Porque cuando hablamos de generar lo que vendría a ser la melanina, especialmente la melanina oscura, ¿ya? Porque saben que hay melanina amarilla y melanina oscura, ¿ya? Entonces, al momento de generar esa melanina, tú no sabes si fue al ingreso, ¿ok? Fue en la melanina amarilla o fue en la melanina oscura. Y justamente en esos tres lugares son donde se generan las hormonas o las hormonas que tienen que ver con esta generación. ¿Ok? Por eso es que, entre comillas, hay gente que deja de estresarse y se le para el vitiligo. ¿Ok? Entonces ahí tú sabes un momento tuvo. Y el gran problema también del vitiligo es que se confunde también con un tipo de hongo. ¿Ok? Hay hongos que para poder vivir generan ácido acelaico, y el ácido acelaico literal te blanquea. ¿Ok? Pero ahí estaríamos hablando de un tipo de hongo ya muy específico. ¿Ya? Entonces, esto de acá, como ustedes pueden ver, principalmente son, como les dije, disruptores endocrinos. Y les tengo una noticia. Estos de acá, especialmente lo que vendrían a ser los sulfatos, ya, si tienen más de 10 años, la mayoría los usa. ¿Ok? Es más, el champú más conocido, más bonito, etcétera, tenía lauril hasta todo. ¿Ok? Pero no se preocupen, todavía somos algo fuertes. O nos hemos acostumbrado. Ya, entonces, dentro de la función del cosmético, tenemos que ver que
principalmente trabaja como capas emulsionadas, ¿ok? Que van a complementar a la fisiológica. Por eso les decía, exceso de sal, exceso de sudoración, que tienes que complementarlo con grasa, ¿ya? Y si tenías exceso de grasa, tenías que complementarlo con sal, ¿ok? Entonces, lo primero, tenemos tres acciones. La primera, la física superficial, ¿ok? Ejemplo, por lo menos, si alguien con manchas, ya, tú dices, ¿sabes qué? Vamos a hacerle un protector solar, ¿ok? Pero la gente pues no se quiere ver manchada. Entonces, ¿qué le vas a hacer? Un protector solar con color, ¿ok? Y también te vas a ver en la necesidad de aprender. Ustedes dirán, no, pero si trabajo en una farmacia soy magistral, ¿ok? Si le gusta bien, no, perfecto, no te ponga. Y tú te quedas sin trabajo. Y supongo más de uno quiere tener en algún momento su cadena, quiere trabajar en un laboratorio, quiere tener su laboratorio. Esta es la parte real, vamos a ponerlo, de la vida. ¿Ok? Lo siguiente, tenemos una acción química superficial. ¿Estamos hablando de qué? Aquí ya estamos hablando de qué? De exfoliación. De exfoliación. O, eso es en el caso, por lo menos, que tú tengas pues una piel grasa. Pero si estamos hablando de una piel seca, estamos hablando de hidratación. ¿Ok? Luego de ahí tenemos acción biológica profunda. Acá es donde entra lo que se denomina el estrés positivo. ¿Okay? Es decir, cuando uno actúa, ejemplo, sobre manchas, estamos actuando de acción biológica profunda. ¿Ya? Normalmente son activos que dan estrés positivo. La acción física superficial normalmente, ¿qué es? Estamos hablando de cobertura. Y esto trabaja 100% sobre manto lipídico. ¿Ya? Más claro. 1, encima del manto lipídico. 2, el manto lipídico. 3, debajo del manto lipídico. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Ya? Nada, perfecto. Entonces, la composición general de los cosméticos, salvo sean cosméticos secos, ya es agua, minerales o compuestos orgánicos, ya, de los cuales la gran mayoría son ¿qué cosas? Sales y secos, ¿ok? O grasas, ya. Entonces, luego de eso, tenemos las principales presentaciones galénicas con las que van a trabajar. Son la pomada, la pasta, la crema, el gel, la emulsión, la suspensión, la solución, la loción y el polvo. ¿Ok? Ahora, este de aquí se está comenzando a utilizar un poco más, ¿ya? Pero tiene que ver con las ofertas que están dando las grandes marcas, ¿ya? Las ofertas que están dando las grandes marcas y que están obligando a la farmacología magistral a adecuar su oferta en estas presentaciones galénicas. ¿Ok? Vamos a poner un ejemplo. De repente han visto, ¿ya? De que protector solar en polvo, ¿ok? En bloque, ¿ya? Eso mismo te lo van a pedir en la farmacia. Así de simple. ¿Ok? Entonces, te ves obligado a poder dar una oferta en polvo respetando los requerimientos que el médico hace. ¿Ok? Ya. Entonces, vamos a ver cuál es la composición general. La composición general es el vehículo, la base, vehículo o excipiente, como lo quieran llamar. Luego de ahí, el aditivo. Los aditivos normalmente tienen que ver con lo que vendría a ser olor, ¿ya? Olor o lo que es la parte sensorial, ¿ok? Lo que se le denomina el sensorial, ¿ok? Vamos a ponerlo así. De repente para ti es muy cómodo, ¿ya? Muy cómodo hacer, te piden, ¿sabes qué? El señor necesita un champú para la
dermatitis seborreica, ¿ya? Tenemos un problema de dermatitis seborreica, ¿ya? Es decir, una inflamación y aparte de eso que tiene exceso de sangre, ¿ya? Entonces, el médico te dice base champú, ácido salicílico o clobetasol, ¿ya? El champú vendría a ser el vehículo, el activo principal, ácido salicílico y clobetasol, ¿ok? Pero yo puedo hacer un champú solamente con lauril, agua, sal y cocamida, me basta, ¿ok? Pero ¿qué va a pasar? De repente ahí decir, un momento, pero tampoco. Pongámosle glicerina. ¿Okay? La glicerina, aun cuando es un activo, no actúa como activo, sino actúa como aditivo. O podríamos ponerle dexpantenol. No actúa como activo, pero tú lo pones, ¿correcto? ¿Por qué? Porque es un aditivo. ¿Ya? ¿Qué va a permitir qué cosa? Va a permitir un tratamiento más amable. En lo que es cosmética y en sí ahora en lo que es farma magistral, la cual es en un 90% piel, ¿ya? Lo que en su momento denominábamos en los laboratorios el sensorial es muy importante, ¿ok? Antes cuando investigábamos en laboratorios, ya especialmente cosméticos, y nosotros trabajamos en 3 etapas, lo que es la etapa de desarrollo, estabilidad, pero también teníamos una prueba que era muy importante, inclusive tan o más importante que las otras, ¿ya? Que vendría a ser el sensorial. No interesaba que el producto fuera bueno, sino que diera una muy buena primera impresión, porque vamos a ponerlo así, si yo te digo que el champú te va a quitar la caspa, tú me dices bestial, ¿ya? Pero si te digo que después de quitarte la capa te va a resecar el pelo a la primera, no lo vas a comprar. Entonces para nosotros en ese momento era importante. Por eso es que es muy importante también llevar el concepto de aditivo a lo que vendría a ser formulación magistral. ¿Ok? Siempre es importante. Ahora, les voy a comentar algo. Cuando yo era bastante pequeño, estamos hablando de hace 40 años, ¿ya? Hace 40 años nosotros teníamos un doctor particular, ¿ya? Era el doctor de la familia, ¿ya? El doctor Alfredo Suende Lagaz, una leyenda, ¿ya? Pero el único problema era que él no mandaba medicamentos, él absolutamente todo, por su antigüedad, ¿ya? Él todo te lo mandaba magistral. Hasta ahora tengo en la lengua el sabor de la emulsión para curar la gripe. Hasta el día de hoy. Okay. No se pueden imaginar lo que era eso. Okay. No se pueden imaginar lo que era eso. Porque aparte de la amoxicilina y los demás productos que tenía, ¿ya? Imagínense meterle cebolla, ajo y etcétera. ¿Ok? No se pueden imaginar lo que es. Gracias a Dios inventaron Septrin, Bactrin, los genéricos. Toda la vida yo estoy agradecido. Pero bueno, entonces vamos a ver cuáles son las formas de presentación galénica más empleadas en lo que vendrían a ser cosméticos, ¿ya? Y que ustedes van a tener que aprender a fabricar, ¿ya? Ahora, ya bueno, yo también le dije a Frank, ¿cómo se llama? Como de Henry, ¿ya? Justamente siempre lo... Dije que Henry, que bueno, la idea era hacerlo con taller, pero ya para el próximo ciclo ya lo vemos, así, si es que sigo con el problema, ¿ya? Entonces, lo primero tenemos las soluciones hidroalcohólicas, ¿ya? Que principalmente, ¿qué van a buscar? Antisepsia y que sean secativas, ¿ya? Ahora, ustedes se preguntarán, un ejemplo básico de solución hidroalcohólica, ¿qué ustedes creen
que se tiene que usar sí o sí en solución hidroalcohólica. Es más, lo voy a ver un poco. Un ácido se tiene que diluir en alcohol y agua para hacer eso. Y que se usa un montón, es más, es una de las cosas que más vendes en una farmacia magistral. Pensemos, agua, alcohol y un ácido. No, salicílico no, salicílico es. El salicílico normalmente va con grasa, después lo voy a explicar por qué. El ácido bórico. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que pasa? Justamente ya cuando comencé a regresar a tener contacto con lo que es las personas, ya nos comenzamos a dar cuenta de muchos errores que cometían más que todo a la hora de tener un tratamiento real, ¿ya? ¿Qué es lo que comenzó a pasar? Ejemplo, había gente la cual llegaba por un problema de piel de atleta, hongos, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero les hago una pregunta: ¿de qué sirve que yo te dé permetrina, si quieres te doy para tus pájaros, ¿ya? O si quieres te doy algún otro químico algún antifúngico? Pero hago una pregunta: ¿de qué sirve si en tus zapatos tienes las de los tufos enteros? ¿Ok? Entonces, ese tipo, por lo menos está con esta solución hidroalcohólica, con algo tan simple como es el ácido bórico, pudimos solucionar muchos problemas. ¿Ok? Es más, cuando nosotros vendíamos lo que era un tratamiento para tratamiento para las armas, que normalmente puesto es tu ivermectina con tu permetrina en crema, ¿ok? Nosotros lo vendíamos con un detergente además. Y ustedes se preguntarán ¿por qué? Porque tienes que lavar tu ropa. Y si de ser posible también pasarle un poco a tu perro, ¿no? Mandarlo al veterinario y que te lo desparasite. ¿Ok? ¿Por qué? Porque eso era lo que pasaba. Venían después de 15 días, después de 30 días, y nunca se curaba. Entonces, ¿qué fue lo que mandamos? Mira, ¿sabes qué? Realmente, bueno, ya era una cuestión de la solidaridad, si que no había problema en esto. Ya, mira, te has comprado toma, te regalo estas 2 piezas, con esto lava tu ropa. ¿Por qué? Era para poder solucionar el problema común. Cuando hablamos de soluciones hidroalcohólicas, normalmente tiene que ver con ¿qué? Con lociones humectantes. ¿Por qué? Porque todos sabemos que la glicerina, ¿cuál es una de sus funciones? Inclusive como activo, ¿ya? Es la humectación. ¿Ok? Luego de eso tenemos gliceroalcohólicas, normalmente para pieles que son muy delicadas, ¿ya? Muy delicadas, trabajas con lociones humectantes, pero que también sean de tipo antiséptica. ¿Ok? Luego de ahí, bajo esto de aquí, estamos hablando de soluciones oleosas, principalmente tienen aceites y de grasos, como normalmente derivados del lanolino. Ahora, ustedes se preguntarán acá, principalmente es para proteger la dermis de agentes externos. Ahora, personalmente, ¿ya? Si ustedes me preguntan, cuando ustedes trabajen con soluciones oleosas, ¿ya? Cuando trabajen con soluciones oleosas, les voy a pedir un gran favor: no inventemos la pólvora, ¿ok? No inventemos la pólvora, ¿ok? A más antiguo es un activo, a más antiguo es un aceite, ha sido más probado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque de repente alguien me dice: no, pero vamos a utilizar, como en el trabajo, utilicemos un aceite el cual es extraído de una flor del último cerro de una selva virgen. No, hijo. ¿Cuánto me cuesta ese activo?
¿Ok? Ahora le cuesta un montón de dinero, es nuevo y no ha sido probado. ¿Ok? O no ha sido probado lo suficiente como para que yo pueda tomar una decisión. ¿Ok? En resumen, aceite de oliva, señores, no se gasta. ¿Ok? El aceite de oliva ya ha sido probado. ¿Ok? ¿Tiene estudios? Hasta por gusto. ¿Ok? E inclusive pueden ustedes analicen cómo se utiliza en otras culturas. ¿Ok? Es decir, utilice un momento para cómo utilizan el aceite de oliva, ejemplo, en el mundo árabe. En el mundo árabe se hace un jabón de aceite de oliva que es uno de los más caros del mundo. Y pregúntense, ¿por qué lo hacen secarse 2 años? O sea, encuéntrenle la lógica a lo que pasa en esos países. ¿Ok? Eso que ustedes dirán, oye, pero eso es una costumbre. Por algo es. ¿Qué produce esa costumbre? ¿Ok? Tenemos que tener muy en cuenta esos datos. ¿Ya? Les voy a comentar algo, por lo menos. Miren, hace aproximadamente 20 años, yo trabajé en era un centro de investigación disfrazado de ONG. Realmente. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos nosotros? A nosotros nos pagaban por irnos a un pueblo, ¿ya? De los tantos que hay en el Perú, ¿ya? Y comenzar a buscar absolutamente todo el conocimiento tradicional. Mamita, ¿qué hierba usas para esto? Esta. ¿Y qué usas para esto? Esto. E ir a lo largo de toda la región, de todos los pueblos, diciendo un momento cuáles se repiten. ¿Ok? Y íbamos llevando, y íbamos haciendo informes acerca de cuál presuponíamos que era la cantidad de activos que pensábamos que podía tener esa planta, ¿ok? Para poder tener y dónde actuar, para poder tener esa cura, entre comillas, tradicional. Ustedes se preguntarán, ¿qué universidades fueron las que nos mandaron? Johns Hopkins, ¿ok? La Universidad de Tokio, GlaxoSmithKline. Para eso trabajamos nosotros. Todos nuestros informes en inglés para afuera. ¿Okay? Aunque no lo crean, la Universidad de Tokio tiene el más grande inventario de productos y de hierbas y de plantas curativas del Perú en el mundo. Lo que no tenemos nosotros lo tienen en Tokio. Y aproximadamente 700 son míos. Ahí hemos trabajado. Entonces ahí justamente, ¿por qué? Porque ellos sí escuchan un momento, o sea, si esas personas se han curado durante tanto tiempo con eso, es por algo. ¿Ok? ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Lo que nosotros tenemos es el conocimiento para poder, ¿qué cosa? Encontrar de manera directa qué es lo que está solucionando ese problema. ¿Ok? Y lógico, después sintetizarlo, hacer una empresa, etcétera, 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 etcétera. ¿Ok? Siempre y cuando haya equipos, ¿no? Y los equipos son importantes. Entonces, aquí vamos a ver este tipo de... por eso es que es muy importante cuando trabajamos con soluciones oleosas, no inventar la pólvora. ¿Ok? O si vas a inventar la pólvora, pregúntate cuánto tiempo esas comunidades están utilizando ese ¿ok? Luego de ahí trabajamos con lo que son aerosoles, ¿ya? Los aerosoles principalmente son partículas sólidas o líquidas suspendidas en un gas, ¿ya? En muchos casos ahora con lo que son los aerosoles actualmente están están realmente mal vistos por gusto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en algún momento sí los aerosoles tenían un gas que dañaba la capa de ozono. En cambio ahora solamente es presión de aire. ¿Ok? Ahora solamente es presión de aire. Pero para eso estamos trabajando mucho con lo que vendrían a ser las espumas. ¿Ya? Porque los frascos espumeros te dan mucha facilidad. ¿Ya? Ahora, las suspensiones. Las suspensiones resultan, ¿qué cosa? De, entre comillas, una suspensión
es una solución que no funciona, ¿ok? Que va a terminar, ¿qué cosa? Precipitándose. Principalmente es eso, ¿ok? Ahora, ustedes se preguntarán, pero ¿y si al cliente no le gusta? Ahí viene la parte de educación. Por lo menos, si ustedes me preguntan, en el momento en que haces una crema con óxido de silicio, por lo menos, ¿ya? O con óxido de zinc, yo recomiendo mucho que tenga la forma de suspensión, ¿ok? Ustedes se preguntarán por qué, porque va a ayudar mucho más a generar una barrera protectora, ¿ok? Mucho más en suspensión que al momento de que tú lo diluyes. Fuera de que, ejemplo, para diluir el óxido de zinc tienes que utilizar alcohol, lo que significa que antes de proteger la piel, ¿qué vas a hacer? Resecar. ¿Ven? Entonces tenemos que tener mucho cuidado ahí. Luego de ahí tenemos la parte de los geles, ¿ya? Un gel principalmente es agua y gelificante, ¿ya? Principalmente, ¿ok? Entonces, cuando nosotros tenemos esto de aquí, nosotros vamos a tener 3 sustancias, ¿ya? Técnicamente 4, aunque una es un derivado, ¿ya? Estamos hablando de carbopol, ¿ok? Haces tu gel de carbopol y lo estabilizas ¿con qué? Con TEA, ¿ya? O haces tu gel de CMC, ¿correcto? Carboximetilcelulosa, ¿ok? O tu gel de HPMC, ¿ok? O ya ahí coges muy famosa y estable goma Santana. Y el EDTA. Ya. No soy muy amado, no soy muy amigo de él. Prefiero ¿cómo se llama? Prefiero geles más amados. El DEA, ¿qué es otro para que trietanolamina? Trietanolamina. Ajá, para que trietanolamina el DEA. Ahora, si en algún momento, y una cosa, ahí, bueno, me comentó algo Henry, si en algún momento ustedes tienen problemas para estabilizar un gel con TEA, ya, de repente ustedes, el secreto, entre comillas, a la hora de trabajar con carbopol, es que ustedes no tienen que calcular cuánta TEA echar, ¿ok? Tienen que calcular a qué pH tengo que llegar para poder lograr una densidad X. ¿Estamos claros? ¿Ok? Porque ¿qué es lo que pasa? Mucha gente lo que hace es, bueno, por decirle un número, ¿no? No, a mí mi profesor me dijo que era 1% de carbopol y tengo que echarle para, no sé, 200 gramos, 5 gramos de TEA. Le echaste y te quedó una gelatina. O le echaste y el del costado le echó y le quedó agua. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? Que a diferencia, señores, de cuando tú trabajas en un laboratorio, ya, tú no tienes tus productos estandarizados, ¿ok? Tú no tienes té estandarizado, tú no tienes carbopol estandarizado, ¿ok? Por eso es que en los laboratorios sí se puede trabajar con medidas exactas. En cambio, cuando trabajas con magistrales, de repente compraste la TEA, ¿ya?, de tu proveedor de confianza y no te funciona igual con un carbopol como te funciona con el otro. De repente me dicen, no, pero me funcionó mal, me funciona muy bien con Carbochem, pero muy mal con Carbopol Plus. Ejemplo. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Porque justamente no tienes los mismos niveles de estandarización. ¿Okay? No se trata de carbopol por carbopol, inclusive lo que es la parte de estandarización es muy importante dentro de las empresas. Ustedes ya después lo van a ver, ¿ya? Ahora, hay un sector, ¿ya? Hay un sector que está creciendo, ¿ya? Y que en algún momento va a poder ser aceptado por DIGEMIT, aunque va a ser muy difícil, va a ser una guerra muy larga, y etcétera, etcétera, ¿ya? Que son el desarrollar productos más naturales, ¿okay?
en algún momento van a tener que dar su brazo a torcer. En algún momento. Échenle 15 o 20 años. Pero veamos eso. Ejemplo, hay gente a la que no la puedes curar, ¿ya? Ejemplo, que tiene rosácea y no la puedes curar con un tratamiento tradicional. No la puedes curar. Porque tiene la piel demasiado sensible. Hay gente a la que literal para curarle la rosácea tienes que hacer una mezcla de miel de abeja, cera de abeja y aceite de oliva. Porque le echas agua con un poco de sal y le arde la cara. Y el gran problema es que cada vez la gente se está volviendo más sensible, ¿ok? Por problemas de alimentación, contaminación y demás. Es decir, ahí les digo, es muy importante y yo diría que el mundo en sí está tendiendo en lo que es medicina a regresar a los orígenes y comenzar a trabajar de nuevo con la personalización de los medicamentos. ¿Ya? Que van, inclusive yo diría que para muchos ya hay personas a las cuales las pastillas se les tienen que hacer personalizadas. Ya hay gente a la que le tienen que hacer pastillas personalizadas. Y no son pocos, es un mercado bastante interesante. Realmente yo pensé que era menos interesante cuando comencé con el proyecto de la farmacia central de Lima. Pensé que eran muchos menos. ¿Ya? Realmente fue menos. Ah, era no. Acá. Ya. Ahora, la reina indiscutible de la farma magistral y específicamente de la cosmética es la emulsión. Así es. Y ustedes se preguntarán por qué. ¿De qué está compuesto el manto hidrolipídico? Agua, grasa y minerales. Listo. ¿Qué es una emulsión? Agua y grasa. ¿Ok? Ya tienes el 70%. Entonces, aquí lo que vamos a tener que es una dispersión que resulta de que es una mezcla de agua y aceite. ¿Ok? Entonces, a la cual tienes que agregarle ¿qué cosa? Un emulsionante. ¿Ok? Cuando hablamos de fases, ¿ya? De la fase dispersada, ¿qué vendría a ser? Si te digo de que es dispersada, ¿ya? ¿Qué significa que es? ¿La mayoría de la composición o la minoría de la composición? Minoría de la composición, por eso se llama discontinuo. ¿Ya? Cuando hablamos de la fase dispersante, es la fase interna o continua, ¿ya? Que vendría a ser la mayoría de la... Es decir, como es la minoría, ya que está dispersada dentro de la mezcla. Dispersante es la mayoría. ¿Ok? Y el emulsionante es la que las mantiene juntas. ¿Ok? Ahora, el emulsionante señores, señoritas, no voy a decir las solos, ni les. Entonces, aquí por lo menos lo que tenemos que ver es el emulsionante. Ya, trabajemos un poco con el método socrático. Más claro, yo no lo voy a decir, díganmelo ustedes. Ya. Pregunta: los emulsionantes, si me dicen que trabajo con lípidos y con agua, ya, viene la pregunta: ¿de cuántos tipos son los emulsionantes? De dos. Perfecto. ¿Cuáles son? No. Agua, un ratito, disculpa. Agua y aceite ya sé que son. O sea, ya sé que es agua y aceite. ¿Ok? Tendrían a ser de qué tipo son los emulsionantes. Hidrolipídicos y... No.
hidrofílicos y Hidrofóbico. hidrofóbicos. Entonces vamos a trabajar con dos, ¿para qué? Para que puedan, ¿qué cosa? Es más claro, si la fase interna es agua, tiene que ser, ¿qué? Tiene que ser amable, más claro, tiene que ser filo con ¿qué? Con la grasa. Y si es la parte externa es agua, ¿qué tiene que ser? Hidrofílico. ¿Se entiende la idea? ¿Ya? Por eso es que dentro de esto, ¿ya? La más usada, entre comillas, aunque no lo crean, es la de aceite en agua, porque es la más estable. ¿Okay? Es mucho más estable. ¿Okay? E inclusive acá le puedes dar, cuando estamos hablando de aceite en agua, a más grasas tenga, más aceites tenga, ya la mezcla es mucho más estable. ¿Okay? Ahora, también tenemos una mezcla de agua en aceite. ¿Okay? Las de agua en aceite, ¿qué cosa? Son las que tienen ese famoso toque ¿qué? Toque seco. ¿Ya? Ahora, de repente me dicen que les han mandado a investigar. ¿Okay? Las principales bases que vamos a tener, ¿ya? Sobre las cuales vamos a poder echar los activos, vamos a poder combinar activos, ya son tres. ¿Ok? La base glúcida, 1, base lanet, ¿ok? Y la más difícil de todas, la vida. ¿Ok? Esa es la más difícil de todas. ¿Ok? Al menos para mí. No sé para dónde. Yo personalmente mi gusto es absolutamente todos los productos que puedo desarrollar y los que he desarrollado para ya con laboratorios, para mí va a ser la net. Tienen muchas propiedades, ¿ya? Inclusive sola, agua, la net y conservante, basta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Pero también hay otras bases que son aceite o agua con silicona. Pero también hay unas nuevas que son ¿qué cosa? Aceite y silicona. Hay unas nuevas emulsiones que son de aceite y silicona. Y ustedes se preguntarán, ¿y para qué hago una mezcla o una emulsión de aceite con silicona? ¿Ya? De repente más de una señorita o joven o señor aquí han utilizado tratamientos para el cabello que sean termoactivos. Principalmente las chicas, porque son las que usan la plancha. ¿Ya? Entonces, por lo menos ahí tenemos ¿qué cosa? Son productos bastante simples. ¿Qué es? Aceite mineral, ¿ok? Un poco de otro aceite que sea más complementario, ¿ya? Algunos con alguna proteína, y dimeticona. Con eso que tienes, un producto termoactivo. Porque lógicamente no vas a diluirlo en agua, porque si lo diluyes en agua, ¿qué le va a pasar a tu pelo? Se va a freír, se va a hervir. ¿Ok? No lo hagas. ¿Ok? Entonces, de ahí tenemos otras mezclas que ya son, cuando estamos en estas mezclas, estamos en mezclas a 2 etapas o a 3 etapas. ¿Ya? Estos son bastante raros. ¿Ya? Ahora, principios activos. Los principios activos mismos del colegio son de origen animal, vegetal y mineral. Simple como eso. ¿Ok? Ahora, a veces el principio activo es una sustancia bien definida. ¿Ok? Ejemplo, principio activo, retinol o ácido retinoico, que son principios activos definidos. ¿Ok? Pero también existen cuando se trata de combinación de sustancias. Ejemplo, cuando le dice matrixil, el matrixil
es una combinación. ¿Ok? El matrixil. Luego de ahí tenemos, ya, normalmente, por eso pongo muchas veces, los efectos del cosmético o de la formulación magistral dependen no de un solo activo, sino de la combinación de varios. ¿Ven? Les voy a poner un ejemplo, ¿ya? Ejemplo, por lo menos, tienes manchas, ¿ya? Tienes manchas. No tienes un médico que se tome el trabajo de decir un momento, vamos a ver el origen de la mancha. ¿Ok? Entonces el médico, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Ya? Vamos a hacerlo del más amplio espectro que podamos. Pongámosle ácido cógico, glicólico, tranexámico y si podemos hidroquinona. Pero entonces, ¿qué te va a decir? Ah, no, pero le va a arder. Ah, ya, súmale clobetasol o betametasol. Ya está. Eso es lo que normalmente hace. ¿Okay? Entonces, ¿qué pasa? Tú dices, ah, bueno, excelente la crema, me quitó las manchas. Lógicamente, se estaba barriendo con todo lo habido y por haber. Cuando pudo de repente tener solamente dos activos y ahorrarte el clobetasol o la betametasol. ¿Ok? También puede ser así. ¿Ok? Ese tipo, por eso es que muchas veces los efectos dependen del sinergismo. ¿Por qué? Porque inclusive he visto pedidos, ¿ya? En los que me mandaban pues 5 o 6 activos despigmentantes y aparte de eso pastillas. O sea, ya si con eso no se blanqueaba, pero eso es muy importante. Entonces ahí, lo primero que tenemos que ver dentro de lo que son los principios activos. Ya, primero, antiflogístico. ¿Qué quiere decir esto? Corrige procesos inflamatorios. Pregunta, ¿cuáles podrían ser? Alergia. Acabo de decir 2. Alergia. Acabo de decir 2 antiinflamatorios. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Ya? Luego de ahí, dentro de esto tenemos ¿qué cosas? Los astringentes precipitan proteínas de la dermis, producen vasoconstricción local. ¿Ok? Luego tenemos emolientes que tienen un efecto más o menos más suavizante. ¿Por qué? Porque aportan lípidos, ¿ya? Demulcentes, principalmente mucílagos. ¿A qué nos referimos con esto? Cuando hablamos de demulcentes estamos hablando principalmente de geles, ¿ya? Y estos activos, ¿qué es lo que hacen? Generan una capa protectora, principalmente hidroplástica, a la piel, ¿ok? Que normalmente su función, ¿qué es? Absorber el agua del ambiente y llevarla hacia adentro y coger y tomar el agua de las capas bajas de la piel y llevarlas hacia el exterior. Principalmente es eso, ¿ya? Los mucílagos normalmente tienen que ver con ¿qué? Para buscar hidratación y te protegen porque te generan una hidroplástica. Ahí es por lo menos, no sé si ustedes han visto, esta es la publicidad de CeraVe con su famoso sistema SMB. Ese sistema SMB no es nada más que una cobertura hidroplástica hecha con ¿qué? Una de las gomas que le dije, goma Santana. ¿Por qué? Porque la goma Santana puede absorber 100 veces su peso en agua. Tan simple como eso. ¿Ok? Luego de ahí tenemos antisépticos tópicos, ¿ya? Que principalmente afectan hongos, bacterias y virus, ¿ya? Los queratoplásticos que favorecen la regeneración de la capa córnea, ¿ya? Los queratolíticos que más bien la eliminan, ¿ok? Aquí entra un ácido que varias veces me lo están diciendo. ¿Cuál es? El salicílico, ¿ya? Si usted me pregunta qué es lo mejor para destruir o qué es lo mejor, cuál es el mejor queratolítico probado que existe, el ácido salicílico. Pero ¿cuál es su problema? Pensemos, ¿cuál es el principal problema del ácido salicílico?
¿Cuál es el principal problema del ácido salicílico? ¿Ah? No solo no, aunque no lo creas, es un problema más operativo que un problema químico o de propiedades. Su solución. El ácido salicílico, para poder diluirlo en grandes cantidades o en medias cantidades, ¿qué necesitas? Alcohol. ¿Ok? ¿Le vas a poner alcohol en grandes cantidades a la piel? No puedes, a no ser que hagas un tratamiento de peeling o que trabajes con un acné muy fuerte. ¿Ok? En agua, que es lo más amable para poder trabajarlo en una emulsión, solamente le puedes poner 2%. ¿Ok? Lo cual significa que para poder tratar tus puntos negros necesitas 6 meses. ¿Ok? Por eso, cuando le digan, esta crema o este producto, te vas a comenzar a ver los primeros efectos en 28 días, te están mintiendo, o en 2 semanas, te están mintiendo. La piel se demora 28 días en su ciclo. ¿Ok? No puede ser en menos que eso. No ven ni las grasas. ¿Ok? Entonces, luego de ahí tiene que ver con productos que son cicatrizantes, que vienen aquí a favorecer la revitalización. Aquí entran los ¿cómo se llaman? Los bien y mal llamados algunos antioxidantes. ¿Ok? Porque principalmente trabajan con estrés positivo. ¿Y qué es lo que hacen? Generan colágeno y elastina, y eso hace ¿qué cosa? La revitalización de la dermis. ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Eh? Y luego ya vamos a tener otros efectos, ¿no? El primero, si ustedes me preguntan cuál es el que más plata está dando, este de acá. Ahora, la mayor cantidad de consultas en la clínica estética que forma parte del grupo, ¿ya? Y de los proyectos que estoy manejando tienen que ver con ¿qué? Con manchas. ¿Ok? Tienen que ver con manchas el día de hoy. ¿Ok? Ahora, inhiben 2 enzimas principales, tiroxina y hidroxilasa. ¿Okay? Las 2. Ahora, vamos a ver, ojo, Ahora, también hay una recomendación que les voy a dar, especialmente a las chicas, porque los chicos no lo hacen. ¿Ya? El día que salgan embarazadas y les salgan manchas, no vayan al médico, o sea, no les van a poder solucionar el problema hasta después de 2 años que tenga la criatura. Si la criatura no tiene 2 años, no le van a solucionar el problema. Las manchas no se van a quitar. ¿Ok? Pero sí se pueden ir atenuando, podemos terminar un trabajo, y normalmente comiencen desde lo menos hacia lo más. ¿Ok? Porque ¿qué es lo que pasa? Les voy a comentar, bueno, no puedo poner la foto de la chica también por una cuestión ética. ¿Ya? La chica salió embarazada, tuvo su bebé, ¿ok? Y algunos centros con muy poca ética, ¿ya? Le dieron de todo lo que ella pedía. Quería hacerse láser, se hizo láser. Todos los láser, hay 3. Picoláser, Switch, crema con hidroquinona, crema con ácido cógico, mandélico, elija. No le hicieron el fenólico porque no le vas a meter fenol a alguien que está lactando. Yo estaba lactando. ¿Ya? En resumen, la chica sigue con manchas, con la piel muy delgada, y ahora cualquier cosa que le pasa tiene un hueco en la piel. Absolutamente cualquier cosa. Esa piel está demasiado delgada y demasiado delicada. ¿Okay? Así que por favor no lo hagan. En el momento en el que salgan embarazadas, disfruten su embarazo, disfruten sus manchitas por los próximos 2 años. Ya después de 2 años, ahí sí ya vayan donde el médico, y el médico les va a decir: ya perfecto, has tenido la mancha 2 años, te vas a demorar por lo menos 9 meses en que yo te la quite.
De hecho, sí. De hecho, sí. Es que miren, realmente les voy a explicar algo. ¿Ya? Cuando hablamos de manchas en específico, ¿ya? Esas manchas a través de tu alimentación las has generado en los 20, 21, 22, 23 años que has tenido hasta antes de tener a tu bebé. Están ahí. ¿Ya? Las has ido acumulando. ¿Ya? Lo único que hace el embarazo es alejarlas para afuera. Lo único que logra. Lo único que hace. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Entonces, ahí vamos a poner un ejemplo, ¿no? De repente ustedes tienen amigas o amigos, bueno, amigas, porque bueno, ahora quién sabe, ¿ya? Ustedes tienen amigas que tuvieron sus hijos a los 14, 15, 13 años y no les salió ni una mancha. ¿Por qué? Porque tenían menos tiempo, pues. Así de simple. Es así de simple. Pero ahí lo que tenemos que ahora, dentro de esto, cuando hablamos de melanogénesis, ¿ya? Tenemos que ver una cosa también, ¿ya? Y otra cosa también para que no las engañen en el caso las quieran engañar. O los engañen en el caso los quieran engañar. Si ya tienes manchas, ¿ya? Primero, una mancha entre lo que se generó, ¿ya? Salvo los embarazos, que son aproximadamente 9 meses, 8 meses que te lo quites, que se va a retirar, ¿ya? Si tú dices que tienes la mancha, ejemplo, 2 años, ¿ya? Estamos hablando de por lo menos el 75% de tiempo para volver a recuperarlo, aunque esa mancha se atenúe tanto, porque nunca se va a borrar, como para que, entre comillas, desaparezca, pero realmente es que se atenúa y tú ya no la ves tanto. Es así de simple, ¿ya? Y siempre con un tratamiento, además de tópico, oral. ¿Por qué? Porque, ejemplo, si yo te recomiendo una crema, y esa crema va a tener hasta hidroquinona, puede ser hidroquinona, ácido acelaico, ácido tranexámico, ácido mandélico, cualquier inhibidor, ¿ya? Yo tengo que inhibirlo, pero también te tengo que dar ¿qué cosa? Te tengo que dar vitamina A, te tengo que dar colágeno, ¿ok? ¿Para qué? Para que puedas generar ¿qué cosa? Como lo dijimos aquí, revitalización, ¿ok? Es decir, lo que tengo que hacer es perfecto, ataco la mancha, pero también tengo que darle ¿qué cosa? Los antioxidantes que generen ¿qué cosa? El estrés positivo necesario para que tengas colágeno y elastina. ¿Okay? Ahora, ejemplo, otra cuestión que se me había pasado acá. Cuando tú tengas células, consumas antioxidantes, células madre, etcétera, etcétera, inclusive si consumes vitamina A o retinol en pastillas, ¿ya? Voy a dar una mala noticia. Los antioxidantes son obreros, ¿ok? Son obreros. ¿Y el obrero qué necesita? El obrero necesita ladrillos, necesita cemento, necesita agua, necesita piedra, ¿ya? Así que les digo desde ya, si se piensan comprar su retinol y no van a tomar agua, comer colágeno y descansar lo que tienen que descansar, no lo compren. Así es. ¿Quieren que les mienta? No lo compren. No, así es el pastor, no le vas a hacer caso. Ese es lo más chistoso, cuando no te hacen caso. Entonces, ahí por lo menos, ¿por qué? Pero, así como yo les estoy diciendo esto, también tienen que pensarlo desde el otro lado. ¿Ok? En el momento en que tengan su empresa, o en el momento en el que tengan su farmacia, o en el momento en que tengan su cadena, ¿ok? Primero me contratan y después cómo se mueve. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tienen que pensar? Un momento, o sea, ya no es solamente un producto.
Estamos hablando de varios. ¿Ok? Que va inclusive, ejemplo, si vas a comer de retinol, señora, ¿sabe qué? No solamente tiene que comprar retinol, sino también tiene que comprar el colágeno, también tiene que comprar el citrato. También funciona así. También tenemos que pisar la unidad, pues, o sea, al final del día hay que facturar. Eso es la verdad. O sea, ya. Entonces ahí, como le digo, dada la alimentación, y ahí sí viene un problema de alimentación, ya, cada vez está actuando más que cosas, estamos buscando productos que trabajen sobre la microcirculación y que trabajen sobre los adipocitos, ¿ok? ¿Por qué? Porque cada vez más gente está teniendo ¿qué cosa? Varices, ¿ok? Cada vez más gente está teniendo varices y eso se debe principalmente ¿a qué? Principalmente a lo que es la alimentación. ¿Okay? Alimentación, sedentarismo, falta de ejercicio nos están obligando a generar cada vez productos que nos apoyen más en lo que es microcirculación y lo que son la eliminación o limpieza de adipocitos. ¿Ok? Principalmente esto acá está bien. Y luego en lo que es secreción sebácea, ya está habiendo muchos problemas, ¿ya? Muchos problemas, vamos a ponerlo así, o muchas condiciones, porque no me gusta llamarlo enfermedad, ¿ya? Porque tienen que ver con la cuestión alimenticia, ¿ya? Ejemplo, ahora se está estudiando mucho lo que es el superóxido dismutasa, se está estudiando mucho, inclusive en la empresa lo estamos estudiando mucho. Y estamos estudiando mucho soluciones de tipo probiótica. ¿Por qué? Porque ya se está descubriendo cada vez más que el gran problema de la secreción sebácea y mucho del problema de la generación de cortisol y mucho del problema de las inflamaciones tiene que ver con ¿qué? Con un desbalance ya dentro de lo que vendría a ser la microbiota intestinal. ¿Okay? Tal vez de aquí para el 9º, 10º ciclo tengan un curso que se llame simplemente generación de probióticos, ¿ya? Porque es lo que estamos viendo más, ¿ya? Luego de ahí, cuando hablamos de radicales libres, principalmente tienen que ver con el estrés oxidativo. Ahí, full belleza. Todo el mundo se quiere ver joven. ¿Ok? Y después de esto, también hay otro tipo, y ahí esto no es cosmética. ¿Ya? Por eso lo he dejado al último y no lo escribo. ¿Ya? Hay una tendencia cada vez más fuerte de trabajar lo que es cosmética y en sí lo que es tratar enfermedades con células madre. ¿Okay? Inclusive, bueno, dentro del grupo empresarial tenemos un proyecto para poder generar una clínica especializada en células madre. ¿Ya? Hay un montón de ¿cómo se llaman? De lugares, vamos a poner de zonas grises dentro de nuestra legislación. Por eso es que todavía no se puede implementar. ¿Ok? Entonces es un poco más difícil. ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué? Porque dentro de lo que es las células madre, ¿qué es lo que estamos haciendo el día de hoy? ¿Qué es lo que se está haciendo el día de hoy? ¿Ya? Lo que se está haciendo el día de hoy es retirando células madre de tu propia médula, ¿correcto? Y ponértelo aquí mismo. Si me preguntan desde el punto de vista ético, yo les voy a responder es la única opción, ¿ya? Pero desde el punto de vista científico, para mí es una pérdida. ¿Ok? Mejor dime a cuál de tus hijos, primos, sobrinos le voy a quitar y te la voy a poner. ¿Por qué? Porque en células madre importa mucho la edad. ¿Ok? Ejemplo, si no es lo mismo si tienes un hijo de 15 años, ¿ok? Al cual le retiras un poco de células madre y las va a recuperar, ¿correcto? Para ti poderte dar una mejor calidad de vida si tienes Alzheimer. ¿Ok? Tampoco lo vas a curar, o sea, tampoco va a volver a recuperar el 100% de la lucidez, pero vamos a tener mucho mejor resultado. ¿Ok? Pero eso, como les digo, ya calculo que están en 4º ciclo, supongo que ya para el 10º ya va a haber 2 cursos que le van a implementar. Células madre,
¿ok? Para poder desarrollar células madre, ¿sabes? Tipo vacunas, ¿ya? Y lo que vendrían a ser probióticos. Así que vayan estudiando desde ahorita para ver si es que aprueban esto.